Medicina Interior, con los doctores Vitru Mar Padilla y Ángel García Montero. Estamos de vuelta en Medicina Interior, el programa que te ayudará a descubrir el médico que llevas dentro. Hoy estamos hablando de la programación neurolingüística, sus campos de aplicación. Ya hemos dicho que la programación neurolingüística es una disciplina, digamos, de reciente desarrollo, pero que se ha extendido por diversas áreas del conocimiento humano. Y anteriormente estábamos hablando de las distintas disciplinas en las cuales se aplicaba. También hablamos de cómo aprender PNL. Decíamos que si aprende PNL es haciéndola, es poniéndola en práctica, ejecutando los ejercicios, las técnicas, y con una persona que tenga suficiente formación y experiencia. En esta oportunidad vamos a conversar de la aplicación de la programación neurolingüística al campo de las terapias. Y ese es un tema que para nosotros, desde la Fundación Creando Esperanza, y en nuestra condición de médicos que hacemos la práctica médica todos los días, bueno, tiene una gran importancia. Así que quizás vamos a compartir aquí algunas experiencias nuestras de cómo es ese campo de aplicación y específicamente cuáles son las áreas que tiene mayor aplicación la programación neurolingüística. Que por cierto, para algunos profesionales de la salud, para algunas especialidades médicas como la psiquiatría, la llaman las terapias breves, o la incluyen dentro de las demás terapias breves, porque es una metodología que permite resolver problemas, conflictos, situaciones que tienen muchísimos años y que en cuestiones de segundos o de minutos se pueden resolver, como por ejemplo una fobia, es decir, ese miedo exagerado a cosas inofensivas, como puede ser la fobia a las cucarachas, la fobia a los sapos, a otros animales. También se pueden resolver algunas alergias también, algunas alergias específicas. Se puede resolver otras afecciones, o sea, una gran cantidad de afecciones. Entonces, yo creo que en este terreno, Ángel, nosotros tenemos mucho que decirle a la gente, y tú particularmente, que has venido aplicando la programación neurolingüística desde hace más de 10 años y que, bueno, tenemos excelentes resultados con esta experiencia, esta metodología. Sí, definitivamente la programación neurolingüística con la PNL, en mi caso particular, yo siento que se dio un salto cuántico pues, en los resultados, pues, en el mecanismo de abordaje. En primer lugar, en el participante, en el cliente, antes cuando éramos médicos más clásicos, más convencionales, le decíamos paciente. Entonces, es como mucho más potenciador decirle participante o cliente. Entonces, se le da más yo creo que opciones. es bueno que especifiquemos eso, ¿verdad? Porque que no vaya a tener una connotación económica lo del cliente, sino que justamente cuando decimos paciente, estamos ya diciendo que esa persona es pasiva, que espera, pero que no actúa. No, y el otro caso es que el paciente siempre debe tener una enfermedad. Entonces, y no necesariamente se trata de eso. Justamente una de las herramientas que es más potente y que en mi caso particular yo lo aplico con muchísima frecuencia en la consulta es el cambio de creencias. Porque uno de los elementos limitantes o limitadores de la práctica médica convencional es que se ha convertido en un terreno de instalación de creencias limitantes, donde la persona con alguna patología piensa que está enferma y que es víctima de esa enfermedad, es víctima de ese proceso patológico, es víctima de ese fenómeno, de esa situación. Cuando cambiamos creencias con programación neurolingüística, hacemos ver en la persona que la enfermedad es un proceso y que como todo proceso puede tener inicio y final, ¿ok? Y que su situación de enfermedad puede cambiar si empieza a ver esa situación de enfermedad desde otro campo, desde otra perspectiva, con otra percepción, donde hay un giro de la conciencia y donde hay una participación de los mecanismos mentales internos. Justamente por eso se llama este programa Medicina Interior, es decir, cómo la persona descubre esa potencialidad interna. Entonces, cuando hacemos un cambio de creencia con estrategias, como estrategia avanzada, compleja de la programación neurolingüística, es para que la persona comience a ser activa dentro de su proceso, es decir, comience a interactuar con sus procesos internos que le den la posibilidad de rescatar la salud a través de la implementación de mecanismos y de estrategias y de técnicas que le permitan a su propio organismo
responder a esa situación. Porque la medicina convencional no ha aplicado, pues, lamentablemente, estrategias como la programación neurolingüística, porque viene de un modelo. De un modelo que ve al ser humano como una máquina. Así. El ser humano como una máquina, y además una máquina que como máquina al fin es pasiva, y que todo lo que le ocurre, bueno, es como, bueno, me victimicé, pues. Entonces, no, la programación neurolingüística viene a devolverle a la persona el control sobre sí mismo. Porque, si a ver vamos, la inmensa mayoría de las enfermedades viene justamente por un proceso interno de cómo se ha llevado el proceso de percepción de fenómenos críticos de la vida, de fenómenos limitantes, de fenómenos de tensión, de fenómenos de estrés, de fenómenos trágicos, y donde justamente lo que hay es un error de percepción, hay una situación de conciencia que estas estrategias pueden transformar. Y que no lo conecta con su médico interior, que desde el punto de vista de la PNL sería eso, que la presuposición que dice que todos tenemos los recursos. Todos tenemos los recursos para el cambio. Para el cambio, es decir, que en algún momento lo hemos puesto en práctica y no nos hemos dado cuenta, pero que no hemos contactado con ese ser interno, con esos recursos que tenemos dentro para resolver las situaciones. Entonces, por eso es que cuando la gente se enferma, entonces le lleva el cuerpo enfermo al médico, le lleva el cuerpo enfermo al terapeuta, porque en ese modelo que tú mencionabas, entonces estamos nosotros diseñados, estamos acostumbrados para pensar que la solución está allá afuera y que yo probablemente no tengo herramientas, no tengo las estrategias o los conocimientos que me permitan resolver esa situación interna. Fíjate, una de las cosas que se ve con mucha frecuencia en el caso de personas con dolores crónicos, con problemas musculares, con problemas incluso osteoarticulares, son personas que han venido poniéndose en contacto con situaciones incómodas en la vida, bien sea en el trabajo, bien sea en la casa, y ha sido mágico cuando se descubre que justamente hay una situación disparadora de la incomodidad. Porque es bueno saber, aunque no queremos mezclar mucho en este programa, pero es bueno saber que el ser humano no solamente es cuerpo, que cuando hay un dolor, ese dolor no lo ha producido el cuerpo, el dolor es la expresión de un proceso que ha sucedido básicamente en la mente, en su emocionalidad, en su conciencia, y que cuando se descubre una situación de incomodidad y esa situación de incomodidad se transforma, se reencuadra, como decimos en PNL, si ya la persona no siente incomodidad por la presencia de otra persona, de un jefe atropellante, atropellador, o de un compañero de trabajo, o de un familiar incómodo. Tiene otra perspectiva. Es otra perspectiva. Porque además ayuda a buscar las intenciones positivas de los comportamientos. Y entonces la persona sana la relación, que ha jugado un papel de detonante, de disparador de una incomodidad, que al final el cuerpo lo que hizo fue dar lectura de esa incomodidad y apareció un dolor. Y es mágico ver, bueno, tú lo has visto y nosotros lo vemos en la consulta de manera cotidiana, como cuando la persona sana, ese conflicto disparador desaparece en la molestia corporal. Claro. ¿Me entiendes? Entonces eso es darle poder a la gente, eso es darle el control sobre su situación, mientras que si a esa persona la tenemos con un antiinflamatorio todo el tiempo, no va ni a sanar las relaciones de conflicto, ni a sanar sus situaciones de estrés, de tensión. Porque no sana su mundo. Claro, y mucho menos a curar un dolor. Dolor que después se convierte en un colon irritable, en una gastritis, en una incapacidad temporal o permanente. Y sabemos justamente que pueden llegar hasta cáncer. ¿Okay? Entonces, estas herramientas, yo creo que estas herramientas son sumamente revolucionarias, porque son transformadoras. Son esencialmente. Y porque la persona puede apropiarse de ellas, además, las puede poner en práctica. Es decir, que no depende de otros, sino que esa persona puede aprenderlas y puede ponerlas en práctica para su propio beneficio y para el beneficio de las demás personas. Y eso yo creo que es bien importante, digamos, el control, tomar el control de la situación, tener el poder para las decisiones y para el cambio y la transformación. Yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que le está haciendo al mundo la programación neurolingüística. Y por eso nosotros pues cuidamos mucho de esta disciplina, o sea, con mucha querencia, porque sus aportes y su significado a lo que ha sido este trabajo que venimos haciendo desde la Fundación a lo largo de estos años, le ha enriquecido mucho, le ha dado gran significado al trabajo y sobre todo mucha fuerza. El hecho de que a través de la programación neurolingüística
que es el programa de hoy, pero también otras herramientas, le permita a la gente devolverle la posibilidad de recrearse, de reconstruirse, de reprogramarse en todos los planos de su existencia, yo creo que esa es una herramienta sumamente poderosa y que ojalá, pues nosotros deseamos que esto se pueda difundir a lo largo de toda la sociedad, de toda la gente, para que sin duda, cuando lo pongamos en práctica todo, vamos a lograr una transformación. Esa es una verdadera transformación de la gente, del individuo, del colectivo, de la sociedad. Sí, yo quisiera darle como colofón esta parte de la programación neurolingüística aplicada a la salud. Un caso que mientras tú hablabas yo me acordé de una paciente que tuve en mi consulta, que ella primero era muy temerosa, o sea, tenía mucho miedo, y segundo, era perezosa. Ella se sentía perezosa, es decir, que era así como que le costaba hacer las cosas. Y entonces era una persona muy prolija en su campo imaginal, pues en su imaginación. Y ella logró identificar dentro de su mundo imaginario cómo era ella perezosa y cómo era el miedo. Entonces me decía, mira, yo me veo como en una cárcel. En una cárcel que es un cuarto que tiene 2 puertas de salida. Son puras rejas, pero solamente hay 2 puertas de salida. Lo que pasa es que en una puerta de salida está una marmota así muy gelatinosa, que es la pereza, y en la otra puerta, está un ser larguirucho así, que es el miedo. Y entonces mi vida se mueve en esas 2 cosas y no puedo hacer nada. Entonces fíjate que es importante, porque a través del descubrimiento de ese mundo imaginal de ella, nosotros pudimos convertir a esa marmota y ese larguirucho en 2 elementos distintos, amigables, donde pudieron abrirle la puerta y ella dejó de ser perezosa y miedosa. De hecho, se ha dicho de paso que era una persona con un cáncer y logró resolver su cáncer con todas las combinaciones terapéuticas convencionales y de las nuestras. Pero lo más importante es decir, mira, yo me liberé de esas 2 cosas que me encarcelaban la vida. Por eso es muy importante trabajar con la imaginación. Claro. Justamente una de las presuposiciones, que además es una regla de la mente, y fue tomado de Albert Einstein, de que la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Porque cuando instrumentamos la imaginación, entramos a territorios profundos de la mente sin darnos cuenta. Seguro, seguro. Yo creo que ese punto de la imaginación como recurso que participa de manera bien importante en la programación neurolingüística y también en otras disciplinas, es un motivo de que lo abordemos con más detalle. Entonces, después de la pausa, vamos a hablar de la imaginación. Y contado algunas otras experiencias también, de lo que ha ocurrido, cómo esa persona transformó la marmota y todo lo demás en algo bueno para ellos, y cómo otras personas también lo pueden hacer desde su casa, viendo este programa. Bueno, ya regresamos. Medicina Interior, con los doctores Víctor Mar Padilla y Ángel García Montero.